En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. ¿Se habrá preguntado usted, querido oyente, una y mil veces, como nos lo hemos preguntado nosotros, por qué no se ha caído de la Dirección Nacional de Inteligencia el almirante Chandía? ¿Por qué? ¿Por qué sigue el almirante Chandía, que le cuesta los restos del prestigio que podía tener el presidente Santos, los restos del prestigio que le pueden quedar a este gobierno? ¿Por qué Chandía se mantiene ahí? Y la respuesta es muy sencilla, tan sencilla como dramática: porque sabe demasiado. En un artículo que dimos a la luz en Las Dos Orillas y que en esta mañana ya ha salido a la consideración de todos ustedes a través del Internet, hablamos de las policías secretas que han sido. Todos los totalitarismos tenían sus policías secretas. En el antiguo régimen los reyes la tenían, sus soplones de preferencia, como Enrique VIII cuando quería saber de la infidelidad de sus mujeres, ¿a quiénes acudía, reales o supuestas? A las policías secretas. ¿Y qué era lo que hacía también el rey Luis XIV? Acudir a las policías secretas, y para eso entonces las utilizaba y después salía con las famosas lettres de cachet, o cartas en virtud de las cuales un pobre infeliz se iba a un calabozo inmundo el resto de sus días. Eran los soplones del régimen, como los tuvo Robespierre. Robespierre, todos esos desgraciados que iban en las carrozas tiradas por bueyes camino a la antigua Plaza de la República, hoy Plaza de la Concordia. ¿Por qué iban allá? Por los soplones, por las policías secretas. El primer policía secreto, sistemático, organizado y claro fue José Fouché. Fouché, que sirvió a la monarquía, que después estuvo en el grupo de los que votaron por la muerte de Luis XVI, que después le sirvió al directorio, que después le sirvió a Napoleón, que después le sirvió a Luis XVIII, que después le volvió a servir a Napoleón, y que después terminó en una especie de dorado exilio tranquilo. Nadie se atrevió con José Fouché. ¿Por qué razón? Porque sabía demasiado, porque lo sabía todo, porque sistemáticamente se dedicó a averiguar la vida de la gente, a averiguar las pequeñas o grandes miserias de quienes podían ser los elementos claves en el momento de su caída, y no se dejó caer. Aquí tenemos nuestro Fouché, o nuestro Fouchécito, que es el seguidor de las viejas Gestapos de la NKVD, con el señor Beria, que fue el último desgraciado, que ese sí terminó asesinado, porque pues en Rusia las cosas son a otro precio. Aquí tenemos nuestros Fouchés. El general Óscar Naranjo no ha dicho nada de lo que sabe en muchos temas dramáticos. Por ejemplo, nunca nos contó por qué el Palacio de Justicia estaba desprotegido en noviembre del año de 1985, cuando lo atacó el M-19, si él era el responsable de la seguridad del presidente de la Corte y de los demás magistrados de la Corte. ¿Por qué nunca explicó y tuvo que explicar por qué el palacio estaba completamente desprotegido, si él era el jefe de seguridad y si él estuvo conversando ese día con el con el magistrado Reyes Echandía, presidente de la Corte, y él salió de palacio horas antes o minutos antes de que entraran los del M-19 y tuvo que darse cuenta de que el palacio estaba desprotegido? ¿Tan tonto no era? Pues desde luego que no, bastante listo. Nadie le ha preguntado al fin qué estaban haciendo los policías que fueron muertos en Potrerito, Jamundí, cuando él dio la orden de que se desplazaran a la carrera a un sitio determinado donde alguna cosa iban a hacer que no ha contado. Finalmente, ¿qué fue lo que hicieron? Ahora el propio Consejo de Estado pregunta qué sabía la policía en la muerte de Jaime Garzón. Nunca nadie le ha preguntado. Porque sabe demasiado. ¿Por qué el almirante Echandía no presenta renuncia?
porque sabe demasiado. Son las policías secretas, que son una organización sencillamente tenebrosa. Todo el mundo le tiembla a las policías secretas porque utilizan todos los medios para averiguar qué es lo que está pasando y para mover la voluntad de la gente en el sentido en que le convenga, como la movió el señor almirante Echandía en las elecciones en las que iba a ser elegido, o estaba elegido de hecho, Óscar Iván Zuluaga, presidente de la República, y entonces se inventó el cuento del hacker y el cuento de Bajaña y el de Rever y el de toda esa cosa inmunda que hay alrededor de esa infiltración de la campaña de Óscar Iván Zuluaga para poder elegir a la fuerza al presidente de hoy, a Juan Manuel Santos. ¿Y por qué Echandía no se cae? No se cae porque sabe demasiado. Esa es la respuesta. ¿Qué será lo que sabe Echandía de Santos? ¿Qué será lo que sabe Echandía de las cosas que han sucedido en Palacio? ¿Qué será lo que sabe, señor, el almirante Echandía, que no presenta su carta de renuncia? ¿Y por qué Santos acepta semejante carga de desprestigio? ¿Por qué queda ante los ojos del mundo como una persona que alcahuetea con nada menos que un golpe de Estado el que se dio contra la campaña de Óscar Iván Zuluaga para torcer la voluntad del pueblo en unas elecciones? ¿Por qué en lugar de decir yo no lo sabía, no estoy de acuerdo con esto, el almirante Echandía ha dejado de ser director de la Inteligencia Nacional? Pues no, soporta el desprestigio, lo soporta todo. ¿Cuánto sabe Echandía? Lo mismo que sabía Fouché, que ni siquiera Napoleón Bonaparte se atrevió en contra suya después de traicionarlo cuando Luis XVIII se asumió otra vez la monarquía de Francia, el hermano de Luis XVI, el hermano muerto por Fouché, pues Napoleón Bonaparte también se comió la traición y después de su regreso de la isla de Elba no lo sacó de la policía secreta. Los policías secretos saben demasiado. ¿Cuánto sabe y qué sabe el almirante Echandía? Compartamos esa inquietud, queridos oyentes de la Hora de la Verdad. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 43 minutos. Para todos los colombianos que trabajaron para hacer más grande nuestro país y que ya se pensionaron, el Banco Popular presenta Combo Diamante, 2 cuentas de ahorro que le ayudan a recibir, administrar su pensión y ahorrar. Puede recibir su pensión sin ir al banco, incluso los fines de semana. Recibe gratis cuota de manejo y de administración, retiros ilimitados en más de 3.800 cajeros ATH y con exenciones en 4 por 1000 de acuerdo a ley tributaria. Con Combo Diamante, disfrute más de la mejor etapa de su vida, su etapa Diamante. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.